Soy Luis Bailey y estamos en el programa Esto es Ventas con Luis Bailey. Como sabemos, las ventas son la esencia de todo negocio y toda actividad en la vida. Sin embargo, en esta época cada vez es más difícil porque tenemos clientes más formados, más informados y más exigentes. En este programa les brindaremos las mejores prácticas y herramientas para que ustedes puedan lograr mejorar su rendimiento comercial. En esta oportunidad tenemos un gran invitado, Mario Chipoco. Mario ha sido director de ventas en Xerox, ha sido gerente de marketing y ventas en Nexus Technology, ha sido Key Account Regional en Motorola, actualmente es docente de la escuela de posgrado, una persona con una dilatada experiencia, con la cual vamos a tocar el tema de gestión de cuentas claves. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Hola Lucho, gracias por la invitación. Con gusto. Muy bien, Mario, un gran conocido nuestro y gran amigo. Coméntanos, Mario, en el curso de este tema de gestión de cuentas claves, ¿qué nos dirías? ¿Qué es una cuenta clave y cuál es el rol del CAM, por ejemplo, en esta gestión de cuentas claves? Dale. Una cuenta clave es obviamente una cuenta estratégica, ¿no? Una cuenta que tiene un gran valor para la empresa que la atiende. Es decir, es una cuenta que va a generarle rentabilidad en el largo plazo. Esa es la idea, porque acuérdate que, bueno, como todos sabemos, los dos objetivos principales de toda empresa es generar rentabilidad y hacer que las utilidades crezcan. Entonces, de acuerdo con la regla de Pareto, bueno, hay un porcentaje pequeño de empresas que van a significar el 80% de la rentabilidad para un negocio, así que estas son cuentas de gran valor Ujú. y obviamente que tienen un significado estratégico a largo plazo. Ahora, el rol del CAM, del Key Account Manager, es gestionar, desarrollar relaciones sólidas con estas cuentas clave, ¿no? Es el enlace principal entre las organizaciones y los clientes, ¿no? Y el objetivo principal del CAM es que el valor de esta relación comercial sea el mayor posible, ¿no? Y que obviamente tiene que garantizar la satisfacción del cliente. Y tiene varias responsabilidades para eso, ¿no? Correcto. Entonces tenemos claro que hablando del concepto general de Pareto, pues un 20% de nuestros clientes, por decir una cantidad, no necesariamente la misma, ¿no es cierto?, representa un 80% en el impacto de nuestras cuentas. Por lo tanto, ahí tenemos un efecto palanca importante y fundamental, ¿no es cierto?, donde vamos a hacer probablemente el punto de inflexión en nuestra empresa, ¿no? Entonces, yendo del concepto que tú has dicho, Mario, ¿no es cierto?, cuyo rol es desarrollar las relaciones con los clientes. ¿Cómo hacemos para clasificar, seleccionar, clasificar estas cuentas, habida cuenta que los clientes es el activo más importante en nuestra organización, ¿cierto? ¿Qué nos dirías? Vamos entrando en este concepto. Esa parte es bastante tricky, por decirlo de alguna forma, requiere un pensamiento estratégico. Hay Ajá. que definitivamente hay que tener un enfoque proactivo, hay que anticiparse a lo que puede ocurrir en el entorno para poder elegir a los mejores prospectos. Hay algunas cosas que son claves, ¿no? Primero tienes que establecer cuáles son los criterios de selección que son relevantes para tu empresa, ¿no? Por ejemplo, volumen de ventas, rentabilidad, si los productos que compra ese cliente son de alto margen o la frecuencia de compra, cuál es el potencial de crecimiento de esa cuenta. Ahora, si hay afinidad estratégica entre los objetivos de tu cliente y los objetivos de tu propia empresa y obviamente otros factores relevantes. Los criterios son importantes. Hay que analizar el mercado y los competidores, porque tal vez otros competidores dentro de la industria puedan tener una mejor palanca con ese cliente, entonces tal vez no valga la pena atenderlo. Entonces hay que hacer un análisis del mercado, hay que evaluar cuál es el potencial en el cual esta relación se pueda desarrollar. A veces obviamente no es factible, porque ya hay proveedores elegidos, en fin, hay que analizar ese aspecto en particular, qué tan provechosa puede ser la relación, establecerla, justifica el tiempo que se va a emplear en construir esa relación a largo plazo. Y obviamente el CAN ahí tiene que moverse en un ámbito bastante complejo, ¿no? Porque, o sea, esto no es una venta B2C. Cuando tienes una cuenta clave que es una empresa, no solo tienes que ser el contacto con el usuario final del producto, sino con el comprador,
con el área financiera, con la parte de logística, con la parte de técnica. O sea, son muchos jugadores que están involucrados en una relación con una cuenta clave, con los gerentes, con los que toman la decisión, con los que influyen en la decisión, que no siempre son personas visibles. Entonces sí es un trabajo más estratégico y se requiere, obviamente, tener una capacitación, un entrenamiento, ¿no? O sea, esto no cualquiera puede manejar una cuenta clave, hacer gestión de cuentas. Y obviamente una vez que tú has decidido cuáles son esos jugadores, esas cuentas que pueden ser importantes, hay que trabajar en la personalización de la atención que le vas a dar. No puedes tratar por igual a todos tus clientes, hay que personalizar tu oferta, tu estrategia de comunicación tiene que ser distinta, tiene que ser permanente y tienes que asegurarte siempre de darle mayor valor que otros competidores y también estar constantemente evaluando la performance, es decir, si se justifica todo lo que se invierte en el retorno, en las compras, en la rentabilidad, en los márgenes, etcétera. Entonces son esos criterios que hay que tomar en cuenta. Mira, muy interesante lo que está diciendo, estimado Mario. Mira, mira todas las cosas importantes que está diciendo. Me asusto, ¿no? Pero mira bien, ¿ah? En primer lugar, vamos desmenuzando lo que estás diciendo, ¿ok? De mi óptica, ¿ok? Mi modesto. En primer lugar, está claro que si quieres desarrollar las relaciones con los clientes, tienes que saber quiénes son los principales clientes, ¿no es cierto? Por lo Claro, tanto, tienes que mapearlos, ¿no? Entonces, acá estás hablando, por un lado, los criterios que tienes que tener en cuenta de atractividad, ¿no es cierto? Cuando tú consideras, ¿cuál consideras tú que son los criterios por los cuales tu cliente es un cliente atractivo, un cliente valioso, un cliente que vale la pena? Mira todos los factores que has nombrado, ¿no? El facturación, el margen, la rentabilidad, la frecuencia, la relación que tienes, ¿no es cierto? El tema de que el cliente pague por valor. Por un lado tienes una línea, un eje, ¿no? Pero por el otro lado está el otro eje también. O sea, ¿cómo estás tú en comparación con la competencia? O sea, ¿está satisfecho el cliente contigo? O de repente estás desfasado en alguno de otros criterios. Entonces, tienes ahí lo que estás hablando, Mario, es que tienes los dos lados del mostrador, ¿no? Por un lado, ¿qué considero yo que es atractivo para el cliente? Y por otro lado, ¿qué considera el cliente que es atractivo para él en donde yo encajo? Y en esa línea, en esa intersección, defines, ok, estos son los clientes con los cuales yo debo trabajar. Obviamente, no todos los clientes son iguales, coincido contigo, ¿no es cierto? La gestión de cuentas claves es disruptiva, ¿no? Así como vas al banco y tienes una cuenta VIP donde te atienden primero, las cuentas son iguales, ¿no? No todos los clientes son iguales y por lo tanto debería haber una proporcionalidad entre el valor del cliente y lo que tú le estás dando como recursos. Un cliente más valioso le vas a dar más recursos, un cliente menos valioso le vas a dar menos recursos, ¿cierto? Entonces, ese punto es importante como punto de partida, como punto fundamental, porque si no, a veces nos damos cuenta, una vez que hemos hecho nuestra segmentación, de que realmente le estamos dando más recursos a un cliente que no vale la pena. Y al final, eso es, estamos perdiendo impacto, estamos perdiendo eficacia en el retorno sobre la inversión con estos clientes, ¿no es cierto? Y por otro lado, analizar y mapear el cliente, ¿no es cierto? El hecho de de hecho, llegar, sí, dale, es así. sí, De sigue, hecho, sigue. mira, de hecho, o sea, es totalmente justificable que tú a un cliente le digas, ¿sabe qué, señor? Vaya a comprar al frente, porque hay clientes que no son rentables. Exacto. Entonces, ese es un tema importante. Y aquí, para usar un poco la jerga técnica, hay dos herramientas que son básicas. Una es el Customer Insight, o sea, entender en profundidad a los clientes. Y el Customer Insight no es otra cosa que entender cuáles son sus dolores, cuáles son sus creencias y cuáles son sus objeciones. Todo lo demás es floro. Esos son los tres elementos más importantes. Y la otra herramienta básica, ya para ver el entorno, es el Business Intelligence o información de la competencia. Y eso es constante, ¿no? Como tú lo acabas de mencionar, es constante. Estar evaluando, investigando y teniendo una buena panorámica de cómo está el mercado. Correcto. Entonces, como primer paso, defines, ok, ¿cuál es el cliente que es valioso? Segundo, entenderlo, ¿no es cierto? Entenderlo y hablar sobre y analizar su customer insight. A menudo lo que gatilla más al cliente es cuando tú le dices algo que él ni siquiera sabe. Es su insight, ¿no es cierto?
Y ¿Mm? entonces, en ese momento, no porque tú le dices que tú eres el mejor, todos le dicen que son los mejores. Todos los que dices son buenos. El punto está cuando tú creas valor en el cual haces un match entre el beneficio tuyo y lo que el cliente necesita, ¿no? Ahí está la creación de valor, Así ¿no? es. Entonces, entonces, todos dicen, por eso a menudo te dicen, ok, el cliente te llama cuando ya definió esto, porque todos le dicen que son buenos, todos lo dicen que son los mejores, ¿no? Pero el punto es conocer la perspectiva del cliente, no todos los clientes son iguales, la gestión de cuentas claves es disruptiva, ¿no es cierto? Y utilizamos herramientas de business intelligence, como dices tú, para, para analizar el pasado, ¿no es cierto? Para analizar el mercado y también para proyectar cuáles serían, digamos, sus necesidades. ¿Podrías darnos algún alcance más del business intelligence, Mario, por favor? Que es un tema que Sí, todo el mundo lo repite, pero no todo el mundo lo entiende, ¿no? Pero así como manzanitas y naranjitas, 2 más 2, ¿no? Algo así como para nosotros. por supuesto. Mira, es algo que utilizamos siempre, es comprender e investigar a la competencia, analizarlos, saber cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus debilidades, de tal forma que conociéndolos, tú puedes ver la manera de superarlos, que tu proposición única de ventas tenga efectivamente una ventaja diferencial que permita que tus clientes te elijan a ti y no a ellos. Eso es business intelligence, estar siempre monitoreando a tu competencia. Ujú. Correcto, ¿no? El punto es ese, ¿no? ¿Por qué te van a elegir a ti y no a la competencia? Mira bien, ¿ah? Tú analiza, ponte a analizar. Este es un concepto que no se ve mucho en las universidades, tú que tienes tantísima experiencia en esta cosa, ¿no? O sea, el mundo B2B ha cambiado, ¿no? Antes, a nosotros nos han enseñado, Mario, de que le tienes que vender a un cliente y el cliente le hace una propuesta de valor y funciona, ¿no? Pero resulta que en el B2B a menudo hay mucha gente que interviene. No es un stakeholder, son dos, tres, cuatro, Así según los es. gringos 5.2, acá de repente es menos, pero hay más gente. Entonces, hay más gente que participa, hay más gente que no necesariamente todo el mundo tiene el mismo conocimiento de tu producto, ¿no es cierto? Y no se ponen de acuerdo a menudo, ¿no? Entonces es como jugar el teléfono malogrado. Entonces tienes que apuntar en algo en lo cual tú realmente seas el mejor, seas único y todo el mundo se pueda poner de acuerdo con eso, ¿no? Porque cuando no se ponen de acuerdo, pues se van a poner de acuerdo en algo, ¿no? En el precio normalmente se ponen de acuerdo que no es lo más deseado, ¿no? Entonces, digamos, la venta B2B a veces se va complicando cuando aumenta, digamos, el número de personas que participan en el proceso, ¿no? Y Y más justamente gente. una de las labores del CAM es entender toda esa distribución de poder dentro de su cliente, porque hay diferentes roles, ¿no? El Ajá, comprador, pero está el que decide la compra, luego está el que ajá. influye en cuál va a ser la decisión, están los gatekeepers, que son esos que te ponen obstáculos para llegar al usuario, para llegar al que toma la decisión. En fin, hay que entender muy bien cuál es el mapa de poder El mapa de dentro de una poder, empresa para poder vender bien. correcto. Mira bien, ¿ah? El mapa de poder, ¿no es cierto? Entonces incluso tienes gente que te datea, ¿no? Lo que le llamamos los guías, te dicen, te Así datean, es. vas viendo por dónde está la cosa, ya sabes quién tiene el poder, pero también es importante el perfil de la gente. Puede ser alguien que tenga el poder, por ejemplo, y sea un bloqueador, no te quiera, por alguna razón, no siempre te tiene que querer. Entonces tienes que, ¿no? Contornear es otra variable interesante que debemos tener porque la gente de ventas, Mario, ¿no es cierto? Nos adaptamos al cliente. No todos los clientes son iguales, no todos los clientes tienen el mismo perfil y también se trata un poquito de manejar situaciones porque al final lo que queremos es llegar a la venta, ¿no? Sí, hay un dato Eh, importante ahí que a veces uno cuando está en el proceso de ventas puede ver a las personas que tienen un cargo importante, pero a veces no tienen poder, no tienen la decisión. Entonces hay que buscar bien quién es el que está detrás del trono y que detrás del realmente trono, influye en la compra. correcto. El poder, la relación que tenemos con ellos y el perfil también, ¿no? Para poder vulnerar y poder guiar. Interesante. ¿Cuáles son los beneficios del CAM para los clientes y para los proveedores? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que ha crecido el CAM en los últimos años, ¿no? Porque yo lo que veo es un crecimiento exponencial, ¿no? Tú con tanta experiencia que tienes, ¿qué nos dirías?
Sí, ese crecimiento se debe a los beneficios que tiene este tipo de disciplina, administración o estrategia, ¿no? Por ejemplo, los clientes pueden recibir atención personalizada. El CAM se encarga de adaptar la propuesta, la oferta al perfil de cada cliente. Entonces, las soluciones que se ofrecen se pueden adaptar, ¿no? Porque hay una comprensión en profundidad del cliente. Esa es la labor del CAM. El CAM lleva esa comprensión a su organización para adaptar la oferta y eso permite mejorar la relación comercial, otro beneficio. En otras palabras, estamos trabajando la ventaja diferencial. ¿Por qué nos deben comprar a nosotros y no a los competidores? Entonces, eso también le permite a nuestros clientes, a las cuentas claves, acceder a recursos y conocimientos que posiblemente otras empresas no se lo ofrezcan. Una empresa que no tenga una organización de gerencia de cuentas clave está en desventaja con respecto a otra que sí, porque le ofrece más a su cliente, ¿no? Entonces, esas son algunas razones por las cuales este modelo de negocio, no modelo de negocio, no esta estrategia de negocios está creciendo, porque definitivamente hay mayor competencia en el mercado. La competencia es mucho mayor ahora con la tecnología, con lo que comentaste hace un rato, hay mucha más información disponible. En realidad ahora la atención personalizada permite un mejor enfoque y ahora también está muy de moda que te enfoques en la experiencia del cliente. Entonces, el rol del CAN es que la experiencia del cliente sea la mejor posible, mejor que la que pueda darle el competidor. Al mismo tiempo, tú necesitas este tipo de estrategia porque cada vez con la tecnología y con los cambios en el comportamiento del consumidor, esto se hace un mundo más complejo. Los productos y los servicios son cada vez más complejos. A veces requieren de capacitación, requieren de una curva de aprendizaje. eh, eh, Todo se hace cada vez más complicado desde el punto de vista de la oferta. Y obviamente, cuando hay un CAM, cuando hay un Key Account Manager, cuando hay todo un enfoque para atender a los clientes de esa forma, se fomenta el trabajo en equipo, la colaboración, la información fluye más fácilmente. Hay una relación win-win entre el cliente y el proveedor, ¿no? Porque justamente hay un área, una persona que se encarga de velar por esta relación, por construir la relación a largo plazo. Interesantísimo lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, es importante, ¿no es cierto?, por el rol del CAM, porque tienes una orientación al mercado, ¿no? Y obviamente conoces al cliente, obviamente adaptas tu producto al cliente, obviamente el cliente va a estar más satisfecho y por lo tanto la compra va a alargarse en el tiempo, ¿no es cierto? Vamos a tener un mayor valor de vida que son las claves de una organización, digamos, centrar en el cliente, ¿no? Por otro lado, has tocado el tema de la experiencia del cliente, donde las empresas cada vez se preocupan más por la experiencia del cliente, ¿no? Que el cliente tenga una buena experiencia, ¿no? Y eso es la labor del CAM, porque debe dirigir un equipo donde no solo, digamos, al cliente le des el producto adecuado, sino en el momento adecuado, y ahí tiene que trabajar con un equipo de tal forma que el delivery le llegue al cliente, ¿no? Porque a veces hacemos toda nuestra chamba en ventas, pero al cliente no le llega, pues la parte de operaciones, la parte de logística no funcionó. Y entonces los clientes no están satisfechos y se van para otro lado, ¿no? Entonces, el tema de la experiencia al cliente, porque nosotros somos personas emocionales y por lo tanto, si no mejora nuestra experiencia con respecto a un proveedor, pues lo cambiamos, ¿no? Porque cada vez tenemos más oferta, ¿no? Y ese es otro tema, es un tema cada vez más visto por los CAP, ¿no? Suena bonito todo. Ahora voy a la Bueno, pregunta sí, difícil, ¿ah? La pregunta difícil ahí para los maestros ahí como tú, ¿ah? ¿Cómo, a boca de jarro, ¿ah? ¿Cómo hacer realidad el campo? O sea, ¿cómo implementar el campo? Que suena bonito, ¿no? Yo me doy cuenta en mis cursos, en mis capacitaciones, de que todo el mundo dice que está bonito el campo, pero hay muchos obstáculos para organizar una empresa, en primer lugar, centrada en el cliente y en segundo lugar, que se le atienda adecuadamente al cliente, ¿no? ¿Qué nos dirías tú al respecto, Mario? sí, es una tarea importante, no es fácil,
creo que el primer gran paso es garantizar el compromiso de la alta administración para la implementación de un modelo de gerencia de cuentas claves, ¿no? Sin el apoyo de la alta administración de una empresa, obviamente el proyecto o la iniciativa no va a despegar, porque se requieren recursos, se requiere capacitación, se requiere también un tema de cambio de mindset o un proceso de transformación cultural dentro de la organización. Entonces, el compromiso de la gerencia, de la alta administración es decisivo, ¿no? Una vez que se consigue eso, hay que definir cuál es el objetivo del modelo de gerencia de cuentas claves, ¿no? ¿Qué objetivo se persigue? Se persigue incrementar las ventas, se persigue incrementar la rentabilidad o el market share o el número de clientes. O sea, hay que definir bien qué es lo que realmente la empresa quiere, ¿no? Ujú, Que se pueda reflejar después en la rentabilidad y que justifique la inversión que se va a hacer en tiempo y dinero. Entonces, ujú, primer punto, compromiso de administración. Segundo punto, definir claramente objetivos. Y luego de eso hay que, obviamente, hacer el trabajo de campo, ¿no? El trabajo de inteligencia comercial, empezar a identificar cuáles son esas cuentas claves, ver el potencial de crecimiento, ver si es un cliente actual, cuáles son sus compras, cómo se puede mejorar su valor. Si son prospectos, analizar bien cómo se les puede dar una propuesta de valor que los incline a comprarnos. Entonces, esa parte es clave porque necesitamos tener la cartera bien definida. Obviamente la identificación de la cartera nos va a permitir diseñar las estrategias para llegar a cada uno, a personalizar, a customizar, si lo quieres, la oferta. Y luego, una vez que se ha identificado toda esa cartera, el siguiente paso es asignar los recursos, ¿no? El presupuesto que se va a utilizar para esto y las responsabilidades, ¿no? O sea, el CAM tiene su responsabilidad, pero también tienen responsabilidades los gerentes que están a cargo de logística, despacho. Tú sabes que ahora está muy de moda el término omnicanalidad, ¿no? Es algo que también se debe cuidar, porque no es que tú tengas múltiples canales, sino que todos tus canales de atención y de venta tienen que estar conectados entre sí, tienen que ser una red que compartan y gestionen la misma base de datos. ujú. Entonces, acá, por ejemplo, dentro de lo que es recursos, es Es todo un chambón, importantísimo. ¿ah? Es toda una Sí, chamba de sincronización, porque suena bonito, como digo, ¿ah? Repito, ¿ah? y ahora se complica más porque tienes inteligencia artificial, ¿no? Que te puede ayudar en muchas de las tareas que hay que desempeñar para poder atender a los clientes, ¿no? Los chatbots de atención, los sistemas que identifican las preferencias de los consumidores y pueden hacer recomendaciones personalizadas o que pueden detectar y predecir cuáles van a ser las siguientes compras. Realmente todo se complica más, pero bueno, son recursos y herramientas que van a ser útiles para la labor del campo. Entonces, una vez que tienes el compromiso, tienes los criterios, los objetivos, has identificado tus cuentas claves y ya tienes el presupuesto y las responsabilidades, tienes que hacer tu plan estratégico. O sea, las estrategias para poder atender mejor que la competencia a tus cuentas claves. Eso implica, obviamente, cronogramas de actividades, capacitaciones, eventos, trade shows, eh, la frecuencia con la cual se debe tener reuniones de seguimiento, un mapeo de cuál es el presupuesto de tus clientes para ver cuándo va a haber compras, licitaciones, necesidades de los usuarios. Es toda una organización de labores de venta típicas, ¿no? Todo, El todo, plan todo, todo estratégico. va decantando, ¿no? Todo va decantando, va desplegándose, digamos, ¿no? Interesante. Pero vamos por la cabeza, ¿no? Y Por bueno, ejemplo, el plan estratégico debe contemplar la comunicación. ¿Cuál es la estrategia de comunicación? ¿Quiénes deben estar involucrados aparte del CAN? En algún momento el CAN no va a actuar solo, ¿no? Va a llevar tal vez al gerente general de la empresa, al presidente del directorio, para hacer las redes de contacto más sólidas. Dentro de este plan hay que contemplar también la personalización de la oferta, de las soluciones, la propuesta única y el último paso, obviamente, tiene que ver con el monitoreo, ¿no? Tengo que evaluar si lo que se hace realmente está rindiendo lo esperado, si es que toda esta inversión en tiempo y esfuerzo está dando la rentabilidad que se espera. ujú, Y definitivamente, si es algo nuevo para una organización, hay que trabajar mucho el tema de la transformación cultural de la empresa, ¿no? O sea, que sepan cómo trabajar con este modelo de gerencia de cuentas claves, todas las otras áreas, operaciones, finanzas, logística, etcétera, manufactura, si es que es una empresa que fabrica sus productos,
o el área de importación, si es que se trata de una empresa que importa los bienes. Entonces, sí, sí, son son varios pasos para poder implementar este modelo en una organización. Correcto, ¿no? Yo pondría énfasis en la primera parte, ¿no? Lo que tú has dicho, el compromiso de la alta dirección, porque sin eso no avanzas, ¿no? Es obvio, No, ¿no? No avanzas. avanzas. Por ejemplo, hoy he estado en una capacitación, ¿no? Una empresa X, grande, ¿ah? Muy grande. Y, y la alta dirección no está implicada, ¿no? Mm, Y lo primero que te dicen es, mis jefes deberían estar acá. Lo sí, primero que pues, te dicen, así ¿no es es. cierto? Entonces, porque no hay el concepto del CAM, ¿no? Hay el concepto de que tú tienes una cartera de 40 clientes, ¿no? Y agarras, ¿no? Clientes grandes, pequeños, chicos. No hay el concepto de que más es menos o que menos es más, ¿no? Es que debes dedicarse, el CAM debe dedicarse a menos clientes para generar un mayor impacto y aumentar su participación como cuota de proveedor y no al revés, ¿no? Creen porque tienen más clientes van a vender más. Primer error, ¿no? Segundo error, el falta de compromiso de la alta dirección, ¿no? En la parte última que tú dices, ¿no? Por ejemplo, ir el presidente de directorio, o que vaya el gerente y que trabaje esas relaciones, con una relación con una cuenta clave, como tú lo dices, es una relación a largo plazo, pero es como un enamoramiento, ¿no? O sea, primero estás explorando, luego el jefe de ventas con el jefe de compras, pero luego se tiene que ir integrando eso, porque en la medida que se vaya integrando, va a ser más difícil que esa relación se rompa, porque tienes más puntos de interacción, tienes más gente que conoce, pero obviamente esto tiene que estar más sincronizado y orientado al cliente, ¿no? Pero, sí, pero para todo esto Definitivamente. tiene... Ah, perdón. Definitivamente, Lucho. Sí. Mira, te cuento un caso sin dar muchos nombres. No, Dos empresas muy, nunca dar nombre, si no, no nos pagan por eso. Entonces, mira, dos empresas muy grandes estaban compitiendo por el contrato, un contrato con Walmart, que tú sabes que es un gigante, un monstruo. La primera empresa, que era la dominante, mandó a un gerente de mando intermedio a hacer las negociaciones. Y la otra empresa mandó al CEO a hacer las negociaciones. Ya te imaginas quién ganó el contrato, ¿no? así es de fácil, ¿no es cierto? Así de fácil, ¿no? Y este punto, imagínate que me da el CEO, ¿no es cierto? Una, por el peso que tiene. Dos, por la cantidad de recursos que puede orientarle al cliente, lo cual es Así es, evidente, porque a así veces creen es. que el CAM es el tipo que está en el Atlas que tiene el mundo atrás, ¿no? Y tiene que cargar todo el mundo, porque lo dejan solo. No funciona así, ¿no? No, no, tiene que ser una cultura de colaboración. Tal cual. Tal cual, una cultura de colaboración y sobre todo ver este tema que también que los recursos te apoyen en los recursos. Ahora, un CEO obviamente tiene una mejor visión que una persona al mando medio. Entonces es obvio que la persona sabe, siente, presiente lo que trabajamos en ventas, leemos entre líneas y presentimos quién tiene el poder, cómo funciona esto y cómo gatillarlo más rápido, ¿no? Para un Entonces, CAM, para un CAM, los otros cargos dentro de su empresa, gerente general, CEO, etcétera, son recursos a los cuales tiene que poder apelar y tiene que conseguir. Y la cultura de la organización tiene que dárselos para cerrar un negocio. así es, una cultura completamente colaborativa. Cuéntame, Mario, para terminar, ¿cómo hacer un plan individualizado? Un plan de cuentas claves. Este, a menudo se nos hace bastante difícil hacer un plan de cuentas claves, ¿no? Sabemos hacer un plan estratégico mío para mi empresa, pero un plan de cuentas claves, un plan individualizado, un plan de una cuenta valiosa es lo mismo, pero orientado a un solo cliente, ¿no? A mejorar tu relación con el cliente. ¿Qué nos podrías decir, Mario, en esa línea? Sí, bueno, en mi experiencia, cuando he trabajado planes personalizados, individualizados, hay Ajá, que pasar buena parte del tiempo inicialmente comprendiendo a profundidad al cliente, ¿no? El insight, entender bien cuáles son sus dolores, qué cosas cree acerca de los productos en general, cuáles son sus objeciones y también analizar cuál es su comportamiento de compra actual, a quiénes le está comprando, etcétera. Hay que conocerlo a profundidad. Es el primer paso para poder personalizar tu oferta, tu plan estratégico.
Ujú. Luego cuando ya vas a la parte de, ya, ok, ya lo conozco bien, ahora voy a poner mis objetivos, tienen que ser objetivos SMART, ¿ya? Ahí no puedes perder tiempo, tienen que ser muy específicos, tienen que poder medirse, tienen que ser realistas, importantes para la empresa y obviamente hay que ponerse un plazo, ¿no? O sea, si tú no puedes, digamos, prospectar durante 5 años, no tiene mucho sentido. Salvo que hablemos de un negocio de cientos de millones de dólares, pero 5 años para hacer una prospección no tiene mucho sentido, ¿no? Tiene que poner Claro. un plazo para ver resultados. Y las estrategias obviamente tienen que estar consistentes, tienen que ser consistentes con ese mapeo inicial que has hecho. Si es una cuenta que realmente vale mucho dinero, millones de dólares, por ejemplo, ahí sí vale la pena invertir varios recursos, tiempo, involucrar hasta el gerente general de la empresa. Entonces hay que personalizar el plan de acuerdo con el volumen esperado, la rentabilidad esperada. Y ahí lo demás es básicamente estándar, ¿no? O sea, recursos, responsabilidades, cuáles son los KPIs, es decir, cómo se debe medir, qué se debe medir, cuándo se debe medir, y aplica lo que ya habíamos conversado hace unos minutos, ¿no? El tema del compromiso de la alta administración, etc. Pero todo parte de una comprensión profunda del cliente. Ujú. Mira toda la chamba del CAM, ¿no? Si tú tuvieras Sí, que, bastante. si tú tuvieras que, si tú tuvieras que definir, por ejemplo, cuatro competencias, por decirte cuatro, ¿ah? Que son mucho más, ¿no es cierto? ¿Qué competencias debería tener un CAM para hacer bien su trabajo? Mira lo que te pregunto, ¿no? ¿Qué competencias tendría? Mira todo lo que tiene que hacer el CAM, ¿no? Identificar al cliente, conocer al cliente, identificar las soluciones, manejar los recursos de la organización, entender la visión del cliente para hacer un plan individualizado, conocer la empresa para empalmar, digamos, las necesidades del cliente con lo que nosotros queremos llegar a un puerto. ¿Qué competencias piensas tú que debería tener un CAM, estimado Mario? Bueno, es mi opinión nada más, pero yo creo que la primera debería ser que hay que ser un people's person, ¿no? O sea, una persona que le guste, como a todo vendedor, entablar relaciones, comprender a la gente, empatizar. Eso es una cosa importante no solo por el aspecto de llevar una buena relación con el cliente, sino que además debes convencer a toda tu organización para que contribuya con el modelo de CAM, y Uh eso es -huh. una venta interna. Sí que sí, tienes que ser una persona que pueda persuadir, convencer, empatizar y saber vender, ¿no? Eso es lo más importante. Ahora, lo Correcto. siguiente es, obviamente, tienes que tener una alta autoestima, porque en esta función o esta vocación de ser un vendedor, eh, te enfrentas muchas veces al rechazo, ¿no? Y eso, la única forma de poder sobrellevarlo es tener una autoestima muy alta, de tal manera que tú cada rechazo lo ves como una oportunidad para hacer las cosas mejor, simple y llanamente. Así son las ventas. Así son las ventas, maestro. Así son. Sí, otra cualidad que hay que tener es obviamente la capacidad de aprender, porque sí se requiere entrenamiento, sí se requiere capacitación para poder saber cuáles son las cosas importantes, ¿no? La investigación de mercado, cuáles son las señales más importantes, los KPI, los indicadores que te permitan identificar a un buen cliente, y también el olfato para poder detectar oportunidades. Entonces, sí necesitas tener la vocación, la voluntad de aprender siempre. No pensar que ya lo sabes todo, sino siempre estar en el aprendizaje, que es constante. Y finalmente, pensamiento crítico, ¿no? Pensamiento crítico para poder analizar la información, porque hay que tomar decisiones basadas en datos, no hay otra. Correcto. Mira, ve, todo lo que estás diciendo, ser un buen solucionador, no hay duda que tu principal chamba es solucionar los problemas al cliente. Dos, ser un buen negociador, ¿no? Porque tienes que negociar a la interna la venta interna del cliente. Tres, tener, como dices tú, una buena capacidad de aprendizaje porque una de las razones por las cuales el cliente va a seguir contigo es porque tú conoces el negocio. No está contigo porque le caes bien, está contigo porque conoces el negocio y porque eres una persona obviamente fiable, ¿no es cierto? Una persona ética y fiable y obviamente tienes que ser una persona preparada porque al final un CAM a menudo es un desarrollador de productos y debe estar en un nivel superior, no es un vendedor consultivo. Un CAM está arriba porque es un desarrollador de preguntas, de negocios, donde tiene que conocer métricas, indicadores y ver cómo esto
está evolucionando en favor de la compañía, ¿no? Bueno, Mario, Así excelente, es. muchas grandes aportes nos ha traído esta entrevista. Agradezco muchísimo tu participación, nos has brindado una amplia visión de tema y desde ya te comprometo para una próxima entrevista. Muchas gracias, Mario. A ti las gracias por la oportunidad, Lucho. Con gusto, en cualquier oportunidad. Gracias, Mario. Chao. Chao.